De Muy mi bien. parte, no. Con respecto al laboratorio del día viernes, compañeros, yo les voy a subir una resolución, así ustedes la pueden cotejar contra su laboratorio para ver si lo hicieron correctamente y si no, dónde están sus áreas de oportunidad, ¿verdad? ¿Quién me puede decir en dónde nos quedamos en la última clase? ¿Quién se recuerda que fue el último tema que estábamos discutiendo? Sería el ejercicio del costo de oportunidad, ¿no? Correcto, nos quedamos en el ejercicio de costo de oportunidad y fue un ejercicio que vimos a un nivel un poco conceptual. Yo les decía que generalmente el ejercicio como se les va a plantear es en forma de una o dos ecuaciones y que ustedes se les van a pedir una serie de resolver una serie de preguntas. Entonces es mi intención de que el día de hoy hagamos ese repaso, de alguna forma veamos el mismo ejercicio, pero visto desde la otra perspectiva o planteado como se les plantearía en un ejercicio más general y que ustedes puedan ver cómo ese ejercicio que ya resolvimos se traduce de esta manera un poco diferente, ¿verdad? Si ustedes denme un chance, disculpen compañeros que vengo de una visita de trabajo, entonces estoy en la oficina haciendo la clase, entonces vamos a hacer la presentación con cámara sobre una pizarra y solo quiero confirmar que sí se vea adecuadamente. Permítanme un segundo. ¿Pueden confirmar si ahí se ve bien la pizarra, compañeros? Sí, se ve. Sí, ¿Sí se ve? Okay. Muchas gracias. Compañeros, para evitar un poco el desorden, sí les pediría su apoyo hoy. Si surgen dudas, que por favor levanten la mano, esperen el link que Gerardo les va a dar la palabra para que podamos ir pues manteniendo algún orden, ¿verdad? Bueno, entonces partimos de una condición inicial, ¿verdad? Déjenme acercarla un poquito más. Entonces nosotros decimos de que tenemos dos mercancías y dos países. Tenemos trigo y tenemos tela, ¿verdad? Y que los países son Estados Unidos e Inglaterra. Esto recordemos que no es material, ¿verdad? Que lo podemos trabajar de ambas formas y que las productividades para Estados Unidos son 4 y 8 y para Inglaterra es 1 y 6. La primera pregunta es: ¿qué país plantea el intercambio? ¿En qué mercancía se especializa? Nosotros deberíamos de ya en este punto ser capaces de responder esas dos preguntas desde el momento en que vemos las productividades de los países. Entonces, compañeros, ¿quién le puede dar respuesta a esas preguntas? ¿Por qué? Correcto, porque es el país menos eficiente en ambas mercancías, es decir, tiene desventaja absoluta. Muy bien, Gerardo, solo por favor, ahí se recuerda de utilizar el simbolito de levantar la mano, por favor.
Entonces, Inglaterra, como vemos, si comparamos, es el país que es menos eficiente para la producción de ambas mercancías. Entonces, por esta razón, Inglaterra debe ser el país que plantee el comercio. ¿Alguien más que me pueda decir en qué materia se debe especializar Inglaterra? Sería en la tela, Lick. En la tela. ¿Y cómo llegó a esa conclusión, compañero? Porque es el producto en el cual es el que tiene menor desventaja respecto a Estados Unidos. Recordemos que aquí ya no estamos viendo desde ese punto de vista, sino que aquí el país que plantea el intercambio va a ver a lo interno y va a determinar dónde tiene ese menor costo de oportunidad. ¿Cómo determina dónde tiene menor costo de oportunidad, compañeros? Sí, Gerardo. Haciendo divisiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ellos vienen y van a decir, y aquí está la diferencia técnica en el modelo en esta primera fase, ¿verdad? Normalmente nosotros antes dividíamos horizontalmente, aquí vamos a dividir verticalmente. Entonces vamos a decir, para producir una unidad extra de tela, Inglaterra tiene que sacrificar una sexta parte de una unidad de trigo, ¿verdad? Digamos que de trigo van a ser kilos y de tela van a ser metros, ¿verdad? Entonces, para producir una unidad extra de trigo, Inglaterra va a tener que sacrificar 6 unidades de tela, ¿verdad? Entonces, va a tomar la especialización en aquel producto donde tenga un costo de oportunidad menor. ¿Se comprende eso, compañeros? Que la división acá, vemos que esta ya la respondimos de manera relativamente sencilla, pero esta segunda no sé si está claro, compañeros, de cómo ellos llegan a esa determinación. Es decir, la pregunta que se hace en Inglaterra ya no es en cuál tengo yo una desventaja menor, sino cuál de los dos bienes requiere un sacrificio menor de mi parte. Sí, Marco Antonio. Sí, ahora sí le caché bien, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien que tenga una duda o para quien eso no esté claro? Nick, ¿por qué le dio vuelta a la inversión de un sexto para 6 dividido 1? Porque este es el costo de oportunidad de la tela. Y este es el costo de oportunidad del trigo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Yo digo, si yo tengo que producir una unidad adicional de tela, lo que sacrificaría sería, digamos que si lo quiere ver visualmente, digamos, ¿verdad? Digamos que yo tengo este terreno donde yo puedo producir tela o trigo, ¿verdad? Si yo estoy produciendo en este espacio trigo y digamos que en este espacio tela, en este espacio tela, la tela me produce 6 y el trigo me produce 1. Entonces, si yo quiero agarrar este espacio para producir unidades adicionales de tela, yo tengo que sacrificar esa una unidad de trigo. Entonces, mi unidad de trigo, el precio del trigo, o el costo del trigo más bien, sería 1/6 de las unidades de tela. Por otro lado, si digamos que yo tengo ese mismo terreno y yo ahora quiero tomar el espacio que yo destino al trigo, ¿cuánto tengo que sacrificar de tela
para poder usar ese espacio para la producción de trigo. Pues yo tengo que sacrificar 6 dividido 1, ¿verdad? Porque por ese 1 que yo voy a producir extra de trigo, voy a tener que sacrificar 6 unidades de tela. Entonces aquí vamos a asumir de que estamos trabajando siempre sobre la frontera de posibilidades de producción, y entonces nosotros no podemos producir más de un bien sin sacrificar el otro. No sé si eso le responde a su duda, compañero. Entonces aquí esto no es una simple, sí es una inversión, ¿verdad? Pero realmente lo que estamos sacando es los costos de oportunidad, cuánto yo tengo que sacrificar para que el bien me quede, o para que yo tenga ese bien. ¿Está claro eso, compañero? Sí, Ranier. Bueno, básicamente entonces, ¿cómo se leería la fracción? En este caso, el costo de oportunidad de la tela sería por cada un metro de tela se sacrifica 6, o ¿cómo se lee? Sí, usted diría que, porque este es el costo de oportunidad de la tela, entonces dice usted, por cada unidad adicional de tela que yo produzca, yo tengo que sacrificar 1/6 de unidades de trigo. Y por cada unidad adicional de trigo, yo tengo que sacrificar 6 unidades de tela. Ahora sí, ya capté el link. Muy bien, compañeros, les hago una pregunta. ¿Se escucha bien el audio? Porque tengo audífonos, ahorita me recordé que tengo audífonos aquí, entonces si no se escucha bien el audio puedo conectar el micrófono. Sí, bien el audio. Sí, bien el audio. Se escucha. Ok, excelente. Muy bien, compañeros. Entonces, no sé si hasta acá hay alguna duda. Muy bien. Entonces ya sabemos en qué unidad nos vamos a especializar y vamos a saber quién propone el comercio y en qué se va a especializar, ¿verdad, compañeros? Entonces ahora la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Entonces las condiciones iniciales son aquellos escenarios antes del intercambio, ¿verdad? ¿Cómo estaban las cosas antes del intercambio que se propone? Entonces, en Estados Unidos estamos, y esto es en el corto plazo. ¿Qué significa en el corto plazo en términos económicos, compañeros? Significa que únicamente uno de los factores de producción es móvil, ¿verdad? O es capaz de ser modificado. Entonces aquí vamos a trabajar nosotros con que el trabajo es modificable. Sin embargo, está siendo utilizado plenamente cuando estamos en la frontera de posibilidades de producción. Entonces decimos que la frontera de posibilidades de producción está descrita por la ecuación Y es igual a menos 2x más 1760, que tiene una fuerza laboral de 220 trabajadores que están siendo utilizados plenamente, y que la cantidad de las mercancías que necesita para satisfacer sus necesidades son 1360 metros de tela y 200 kilogramos de trigo. Por otro lado, Inglaterra tiene una frontera de posibilidades de producción descrita por la ecuación Y es igual a menos 6x más, compañeros, 1020
cuenta con una fuerza laboral de 170 trabajadores y para satisfacer sus necesidades necesita 300 metros de tela y 120 unidades de tela. Ahí está. Muy bien, compañeros. Entonces, aquí, una de las preguntas que nosotros tenemos que poder responder es, dada esta frontera de posibilidades de producción y esta cantidad de trabajadores, ¿cuántos trabajadores hay en la producción de cada mercancía? Muy bien. Entonces, lo primero que quiero saber es si todos logran ver cómo nosotros derivamos esta ecuación a partir de esta cantidad de trabajadores y las productividades que se obtienen. Adelante, Juan. Fue una pregunta, Lick, a la par del 120, dice el intercambio de Inglaterra son 300 metros de tela y 120 de trigo, a la par que dice, vendades, ¿qué dice? Unidades. Unidades, gracias. Ahí está. Voy a borrar esto, voy a poner kilos, porque ya dijimos que van a ser kilos. Esto recordemos que no es el intercambio, sino la cantidad que ellos utilizan en el equilibrio interno, ¿verdad? En autarquía. No sé si. Entonces, bueno, nosotros podemos ir de alguna manera viendo el volumen de trabajadores que corresponde a 300 metros de tela, dado las productividades que nosotros obtuvimos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, veamos cómo se obtienen esas dos ecuaciones a partir de los datos de productividad y el dato del número de trabajadores, ¿verdad? Entonces, primero necesitamos tener, ¿por qué? Es posible que yo les pusiera, por ejemplo, solo el número de trabajadores y la productividad y les pidiera esta ecuación, ¿verdad? Entonces, veamos cómo se obtiene esa información, ya que esta es una forma bien sencilla, ¿verdad? Es una forma que le llaman pendiente. Esto nos da la pendiente e intercepto. La pendiente, que en este caso va a estar en negativo, como en todas las fronteras de posibilidades de producción, para expresar ese sacrificio, ¿verdad? Que yo para ganar uno, tengo que perder del otro. No puedo simplemente ganar de los dos. Pero, tomemos el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Yo tengo 220 trabajadores. Si yo destino los 220 trabajadores y los pongo a trabajar en la productividad, en la producción de trigo, voy a tener 880 kilos de trigo. Y si yo tomo los 220 trabajadores y los pongo a trabajar en tela, voy a tener 1360 metros de tela, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo 220 trabajadores por 4, me da igual a 0, o sea que tengo 0 producción, cero producción de tela, y aquí tengo 0 producción de trigo. Entonces aquí yo tengo mi intercepto del eje Y y mi intercepto del eje X, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sería, digamos que este es el eje Y, perdón, esto sería 1760. Este sería 880. Para llenar esa ecuación, yo tengo que decir que el valor de Y va a ser igual
a la pendiente por X más el intercepto de Y. Esa es la forma general de esa ecuación, ¿verdad? De esa que tenemos allá. Entonces yo ya tengo el intercepto de Y, que es 1760. Y la pendiente tengo ya 2 puntos, entonces la puedo sacar fácilmente a partir de ahí, ¿verdad? Yo simplemente tomo un valor de X y un valor de Y. Entonces, por ejemplo, el intercepto es 0 y 1760. Y en este intercepto es 0 y 880. Entonces aquí me queda 1760 menos 880, que es igual a menos 2. Entonces yo ya tengo acá la solución, o ya derivé mi ecuación. Mi ecuación es Y es igual a menos 2X más 1760. Eso lo puedo obtener yo a través de las productividades y el volumen de los trabajadores. Y entonces ahora es bien fácil resolver cuántos trabajadores están en cada una de estas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el eje Y va a estar la tela. ¿Y por qué sabemos que en el eje Y va a estar la tela? Porque va a estar, aquí lo tenemos nosotros, como el que corresponde con el intercepto del eje Y. Y ya vemos que el valor de Y es 1360. Entonces tenemos 1360 es igual a menos 2X más 1760. Y ahí vamos a poder ver que me da los 200 kilogramos de trigo, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Menos 1760. Y les voy a borrar ya ya que lo derivamos. Menos 1760, me queda menos 400, es igual a menos 2X, menos 2, menos 2, y me queda 200. Entonces yo ya tengo los dos valores, ¿verdad? 1360 y 200. 200 dividido dentro de la productividad de 4, y 1360 dividido dentro de 8, sí, María. 170. 170. 170. Entonces aquí yo ya comprobé de que mi volumen de trabajadores va a ser 170 que están trabajando en tela y 50 trabajando en trigo, y que mi trabajo está siendo utilizado plenamente. ¿Sí, Linda? Perdón, Eli, fíjese que ya no se ve mucho la pizarra. Se ve algo oscuro. Déjame ver. ¿Pero no se ve por el reflejo o no se ve por...? No se ve por la oscuridad. Por el tamaño de letra, licenciado. Okay. Se ve por Roslick, pero Gracias, solo la segunda parte, nada más. Ajá, de hecho la primera parte se ve bien, la segunda parte ya se ve menos. Yo creo que tal vez el tamaño de letra se me complicó. Permítame, pues vamos a repetir esta parte de acá sin la gráfica. Bueno, entonces, me siguieron en cómo derivé la ecuación, o repetimos eso. ¿Me podría repetirlo? Perdón. Gracias. ¿Puede repetirle, por favor? Sí. Fíjense que tengo otro pizarrón acá. Probemos con ese a ver si se mira mejor. Es una lata que se me olvidó a mí. Pizarrito. ¿Eso se ve mejor, compañeros? Sí, licenciado. Sí,
Entonces y es igual a menos 2x más 1760. ¿Se ve mejor ahí, compañeros? Sí, licenciado, se ve perfecto. Ok, permítanme, entonces solo voy a jalar mis cosas para acá. Y solo voy a poner una sillita por si se cae la compu. Muy bien. Entonces veamos para Estados Unidos nuevamente cómo se deriva de esa ecuación, ¿verdad? Decíamos de que yo tengo 220 trabajadores, tengo 1360 metros de tela y 200 kilogramos de trigo. Y yo quiero poder derivar la ecuación que describe esta frontera de posibilidades de producción, ¿verdad? Yo sé que las productividades son de la tela 8 por hora hombre y del trigo 4 por hora hombre. Entonces yo con esto puedo construir la frontera de posibilidades de producción. ¿Cómo la construyo? Pues bueno, simplemente tomo el total de los trabajadores y los destino a la producción de una mercancía, ¿verdad? Entonces digo, si los 220 trabajadores se dedican a la producción de tela, voy a tener 1760 unidades de tela. Y si los 200 trabajadores se dedican a la producción de trigo, voy a tener 880 unidades de trigo. Y de aquí simplemente yo lo convierto, o sea, yo lo convierto en una forma pendiente-intercepto. ¿Cuál es la forma pendiente-intercepto? Me dice que el valor de Y siempre va a ser igual a la pendiente multiplicada por X más el intercepto de Y. Entonces, si yo ya sé que mi ecuación es Y es igual a menos 2X más 1760. Entonces esto me lo facilita un montón. Pero digamos que yo no supiera eso. Yo simplemente pongo cada bien en cada eje. Por cierto, en qué eje ustedes pongan cada bien es irrelevante, ¿verdad? Si ustedes quieren hacerlo al revés, al final obtendrían los mismos, o se podría hacer el mismo análisis, solo que por eso en los exámenes parciales yo esta pregunta la tiendo a poner como pregunta ensayo, ¿verdad? Para que ustedes solo me manden una captura de eso y me escriban ahí, porque es más eficiente, porque algunos eligen poner este en el eje X y algunos este en el eje Y. Pero para seguir lo que estábamos viendo, vamos a poner la tela en el eje Y y el trigo en el eje X. ¿Ok? Entonces, si yo quiero sacar la pendiente, yo con 2 puntos puedo sacar cualquier pendiente, ¿verdad? Yo sé que el valor que en el intercepto Y, este es el punto.
y que en el intercepto X este es el punto. ¿Se ve bien ahí, compañeros? Sí, Lick, se ve bien. Sí, Ok. Lick, muchas gracias. La pendiente sabemos que es delta Y sobre delta X, o sea, el cambio en Y menos el cambio en X. Entonces aquí sería el cambio en Y, 1760 menos 0, ¿verdad? No, 0. Y el cambio en X sería 0 menos 880. Entonces aquí me quedaría 1760 dividido menos 880, que es igual a menos 2x, y yo ya encontré la pendiente de x, ¿verdad? Más 1760. Yo también tengo estos valores de acá, y estos de acá, yo les hice la forma larga, pero de mostrarles de que sí estaban a lo largo de esa frontera de posibilidades de producción, pero en aras de un poco del tiempo, entonces aquí ya vamos a hacer la forma corta, ¿verdad? Entonces, la forma corta, simplemente vamos a verificar que el volumen de trabajadores sea igual a 220. ¿Cómo vamos a verificar eso? Pues veamos, si hay 1360 unidades de tela y tiene una productividad de 8, eso me dice cuántos trabajadores hay ahí. Y si hay 200 unidades de trigo con una productividad de 4, eso me dice cuántas unidades hay ahí. Entonces esto me quedó, ¿cuánto me queda esto, compañeros? A ver, aquí es 1, me queda 4. 170, Lick. 170. Y acá me queda 50. 50. Estos dos son iguales a 220. Entonces yo estoy utilizando plenamente mi recurso de trabajo, ¿verdad? Para el caso de Inglaterra, es un caso muy similar, ¿verdad? Entonces, el caso de Inglaterra toma una producción inicial de 300 metros de tela ...120 metros de trigo... ...son 120 kilogramos de trigo, perdón... ...y 170 trabajadores. Sin tener la ecuación. ¿Cómo sacaríamos ahí la ecuación, compañeros? Por propósitos de comparación, pues vamos a mantener la tela en el eje Y y el trigo en el eje X, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo le destino los 170 trabajadores a la producción de tela? ¿Cuánto es 170 perdón, las productividades son 6 para la tela y 1 para el trigo. Entonces, ¿cuánto es 170 por 6? $1020. 1020, ¿verdad? Entonces, este ya sé yo que es el intercepto de Y. ¿Y cuánto es y cuánto es 170 por 1? Pues es 170, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo 1020 y aquí tengo 170. Si yo hago el ejercicio nuevamente, el cambio en Y es 0 menos 1020, 0, perdón, 170,0.
Entonces me va a quedar 1020 menos 0, partido 0 menos 170, lo cual es igual a, lo voy a mover para acá, 1020 partido menos 170 Menos 6. que es igual a menos 6. Entonces ya tenemos nuestra ecuación, ¿verdad? Nuestra ecuación es y es igual a menos 6x más 1020. Y aquí ya podemos sacar nosotros nuestras conclusiones, ¿verdad? ¿Cuántos trabajadores están trabajando en la producción de trigo en Inglaterra, compañeros? 170, Lick. No. Si esta es la condición inicial, son 120, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una productividad de 1. Y 300 dividido 6. 50. 50. 50. Entonces en Inglaterra hay 50 trabajadores produciendo tela y 120 produciendo trigo. Entonces ahí ya nosotros encontramos toda la información que tenemos de un estado, de los estados iniciales, ¿verdad? Tenemos nuestras ecuaciones, la distribución del trabajo, tenemos las pendientes de la frontera de posibilidades de producción. Nosotros ahora lo que queremos encontrar es saber si el intercambio es beneficioso. Entonces, el volumen de intercambio sería 200 metros de trigo por 600 metros de tela. Uy. Dame chance, compañeros, que esto es algo. Entonces, si yo intercambio 200 kilos de trigo a cambio de 600 metros de tela, ¿será que yo voy a tener una situación donde donde ambos países terminen ganando? Esa es la duda al respecto de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podría verificar yo eso? Pues hagámoslo país por país. Tenemos el caso de Estados Unidos. Unos 20 minutos. ¿No? Estados Unidos tiene que dar 200 unidades de trigo. Pero recordemos que ellos en su condición inicial ya tienen 1.300 unidades de tela y 200 kilogramos de trigo. Entonces nosotros queremos que estar por encima de la frontera de posibilidades de producción y no queremos sacrificar esto. Entonces, si tenemos que producir unidades adicionales de trigo, si tenemos que darle 200 kilogramos de trigo a Inglaterra, queremos seguir produciendo los 200 que nosotros ya producimos para satisfacer a nuestra población. ¿Por qué? Porque yo no voy a recibir nada de trigo del intercambio, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos ahora va a tener 400 unidades de trigo. Lo cual le va a llevar, dado que la productividad es de 4, 100 trabajadores. ¿Cuántas unidades de tela va a producir ahora Estados Unidos? ¿Cómo encontraríamos eso, compañeros?
Lick dividido los 600 metros de tela, Lick, dividido el número de trabajadores. Podríamos, por ejemplo, hay dos formas fáciles, ¿verdad? La que se les haga más intuitivo. Si sabemos que tenemos 220 trabajadores y ahora sabemos que hay 100 trabajando en trigo, yo podría simplemente decir 220 menos 100, 120 por 8, que es la productividad de la tela, me da 960, ¿verdad? ¿Alguien me puede confirmar ese número? Sí, eso sale. Ok. La otra sería meterlo dentro de nuestra ecuación, ¿verdad? Recordemos que el valor de Y está sobre el eje, perdón, que el valor de la tela está sobre el eje Y, ¿verdad? Entonces podría decir yo, Y es igual a menos 2 por 400 más 1760. Aquí está sumando, pasa al otro lado de la ecuación restando. 1760 es igual a menos, ¿qué sería acá? 800, ¿verdad? No, espérense, ¿para qué lo pasé al otro lado? Disculpen, compañeros, aquí estoy haciendo yo todo mal matemáticamente. No, aquí simplemente opero, ¿verdad? Me queda menos 800 más 1760, Y es igual a 960. Disculpen por ese lapsus mental ahí. Entonces me queda Y es igual a 960. Y si yo divido 960 dentro de 8, me queda 120 trabajadores. Entonces las dos formas son una manera de chequear que hicimos correctamente, ¿verdad? Ambos nos deberían dar 120 trabajadores y ambos nos debería dar una producción de 960. ¿Será que Estados Unidos gana con el intercambio? Pues evaluemos, ¿verdad? Estados Unidos va a recibir 600 unidades de tela, más las 960 que ya produce, le va a generar 1560 metros de tela. Estados Unidos va a producir 400 kilogramos de trigo, menos los 200 que le manda a Inglaterra, se va a quedar con 200. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro punto. Este es nuestro punto X y nuestro punto Y. Nosotros tenemos acá 1760 y acá 880. Y esa es nuestra frontera de posibilidades de producción. 1560, digamos que esté como por acá, y 200, digamos que esté por acá, ¿verdad? Entonces, en la condición inicial, Estados Unidos la condición inicial, digamos que estaba como por acá. Digamos que esto es 1360. Por cierto, esto no estaba a escala, entonces pues ahí después nos arreglamos. Y digamos que estos son 200. Entonces, Estados Unidos va a seguir teniendo esa misma oferta de 200, pero ahora va a tener 1500. Y aquí vamos a estar nosotros sobre la frontera de posibilidades de producción, lo cual es un nivel que a nosotros sin comercio se nos volvería inalcanzable, ¿verdad? ¿Por qué? Ya vamos a acercar ahí un poco para quitar el refresco. ¿Por qué? Porque yo no puedo producir con la cantidad de personas que yo tengo disponible, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos se beneficia del comercio. ¿Alguna duda con eso, compañeros?
Sí, Javier Andrés. Sí, Lick, solo una duda. ¿El 400 de dónde salió? De la producción que tiene Estados Unidos a raíz del comercio. Dijimos que ellos en la condición inicial producen 200 kilogramos de trigo y ellos ahora por obligación, por su trato comercial, tienen que producir 200 más. Entonces, por eso es que se reduce la cantidad de tela que producen, pero eso se contrarresta por lo que reciben en el intercambio. Ya entendí. Gracias, Lick. Excelente. ¿Alguna otra duda, compañero? Licenciado. Ajá. Sí, entonces aquí podemos definir de que sí existe una ganancia en el comercio para Estados Unidos. Para Estados Unidos, sí. Ya que se encuentra sobre la frontera. Correcto. Ok. Gracias. De nada. Y digamos, ¿verdad? Que Estados Unidos tiene su ganancia al estar por encima de la frontera. Vamos a verificar si lo mismo se comprueba para Inglaterra. Entonces, en condiciones iniciales, Inglaterra produce 300 metros de tela y 120 de trigo. Ahora, para satisfacer su obligación comercial, Inglaterra va a tener que producir 900 metros de tela. Lo cual le representa, si vivimos dentro de 6, 150, ¿cuánto es? 900 dividido 6, ¿me confirman si es 150, compañeros? Ok, lo cual le representa 150 trabajadores. Nuevamente, si utilizamos nuestras dos formas de verificar cuánto trigo va a obtener, podríamos usar las siguientes formas, ¿verdad? Podríamos decir de que Inglaterra va a obtener, si 150, eso significa que quedan 20 trabajadores. Entonces tenemos 170 trabajadores menos 150 igual a 20, con una productividad de 1 es igual a 20 unidades de trigo. O si lo metemos dentro de la ecuación, y es igual a menos 6x, que es igual a menos, aquí es donde lo tengo que hacer completo, 900 es igual a menos 6x más 1020. Aquí me quedan 120 menos 120 es igual a menos 6x partido menos 6 partido menos 6 y x es igual a 20. Pues esa va a ser mi producción de trigo. Entonces yo voy a terminar con una producción de 900 unidades de tela y 20 unidades de trigo. Entonces Inglaterra tiene que producir 900 unidades menos 600 que envíen el intercambio, se queda con sus 300 unidades de tela y tiene que producir 20 unidades de trigo menos más 220 200 que va a recibir en el intercambio, son 220 kilogramos.
su frontera de posibilidades de producción, con el valor de 1020 acá, 120 acá, ¿no? 170 acá. Y su condición inicial era de 120 y 300, entonces estaba como por acá. Y ahora va a estar, digamos que este es 120,300. Y ahora va a estar, digamos que como por acá, y va a tener 220,300. Y esos puntos que están ahí de Inglaterra son intercepto, el 300,220. ¿Cuál? No, este es 220,300, es donde quedaron estos puntos acá, miren. Este de acá, que es el trigo, y este de acá, que es la tela. Los interceptos son el 170 y el 1020. Aquí es donde nosotros vemos que en los puntos sí está por encima de la frontera de posibilidades de producción, y consecuentemente Inglaterra también gana de este intercambio. ¿Por qué? Porque sigue teniendo el mismo nivel de tela en su oferta interna, pero ahora tiene 100 unidades extras de trigo con respecto a lo que tenía en autarquía. Perdón, solo ahí donde sumó los 220 kilogramos, tiene el primero el 20. Sí, tengo primero el 20, que es lo que producen. Así es que el segundo número no sé si es 120, sería 200, ¿no? Serían 200, que es lo que va a recibir del intercambio. Sí, perfecto. Ahí está. Disculpen, compañero. O sea que era 200 ese. Correcto. Por eso acá le queda 220 y 300. No sé si hay alguna duda con esto, compañeros. Muy bien, entonces si no hay dudas, por acá dejamos el tema por el día de hoy y nos estamos platicando el día jueves, compañeros. Licenciado. Sí, perdón, perdón, una pregunta. Aquí esos 220, obviamente estamos hablando de que ganan términos de trigo, ¿verdad? En el producto. Correcto, pero nosotros aquí vemos ya la ganancia al estar en cualquier área por encima de la frontera de posibilidades de producción, ¿verdad? Okay. Idealmente nosotros lo que no queremos es reducir ninguno de los dos valores que teníamos inicialmente. Ok, gracias, licenciado. Ya.